Continuamos con estos videos tutoriales. Ya vimos en un video anterior la presentación del material de estudio a nivel general y vimos cómo ingresar nuestra base de datos que teníamos en Excel y cargarla a SPSS. En este momento vamos a trabajar las pruebas de normalidad. Ya explicamos anteriormente que digamos que la prueba de normalidad nos permite tomar caminos, ¿cierto? Dependiendo de la distribución, si es normal o no de las variables, pues podemos tomar el camino de realizar estadística paramétrica o estadística no paramétrica, ¿sí? Estos son algunos criterios estadísticos importantes para la toma de decisiones. Como lo mostramos acá en este ejemplo, en esta fotografía, básicamente nosotros en estadística lo que hacemos es una constante toma de decisiones, ¿sí? En este caso, vamos a utilizar las pruebas de normalidad para saber si utilizamos estadística no paramétrica, ¿cierto? O estadística paramétrica, ¿sí? Básicamente sería un camino u otro el que nos lleve, el que nos determina estas pruebas de normalidad, si escogemos el camino de la estadística no paramétrica o la estadística paramétrica. ¿Listo? Para eso me paso a unas bases de datos con las que hemos venido trabajando en estos ejemplos para efectivamente pues empezar a que ustedes comprendan cómo hacerlo en el programa. ¿Listo? Les reitero, el trasfondo matemático de las distribuciones normales, vemos que no las vamos a trabajar en este curso porque, como les he dicho, es un tema bastante denso y simplemente nosotros vamos a quedarnos con la interpretación del valor y saber cuándo utilizamos una u otra prueba estadística. En este caso, vamos a hacer las pruebas de normalidad. Lo primero, en nuestra base de datos, vamos a trabajar análisis, analizar, ¿cierto? Desplegamos el menú analizar. Luego vamos a estadísticos descriptivos y damos en explorar. ¿Listo? Clic en explorar. Yo ya tenía algo preestablecido, voy a quitarlo para empezar de cero. ¿Listo? Entonces lo primero es que vamos a seleccionar pruebas de normalidad para variables de razón, ¿cierto? Porque ya sabemos que con las variables que están expresadas en escalas ordinales, nominales o intervalos, nos vamos sí o sí por la estadística no paramétrica. En este caso, vamos a determinar para las variables de razón si utilizamos estadística paramétrica o no paramétrica. ¿Listo? Entonces, en este caso voy a seleccionar variables de razón. En este caso, en esta base de datos, yo tengo aquí autorreporte de estatura, autorreporte de peso, índice de masa corporal y por aquí al final yo tengo el total de barreras, que es un cuestionario que utilizamos en esta investigación. Listo. Seleccioné las variables que yo quiero que me determinen si son para mirar la prueba de normalidad, si es una distribución normal o no. Listo. Tengo este análisis de las variables. En estadísticos, listo, digámosles que me hagan de una vez descriptivos, ¿cierto? Gráficos. Aquí miren que tiene que estar activado gráficos de normalidad con pruebas. Esto básicamente es lo que me va a hacer. No quiero que me haga tallos, ¿cierto? Entonces simplemente en gráficos digo, hágame los gráficos de normalidad con pruebas de normalidad. Continuar, opciones, ninguna, muestreo tampoco y le damos aceptar. Perdón. Entonces, como siempre, el programa me da un resumen de los casos, me dice, tuvo válidos 558 datos en estatura, en peso y índice de masa corporal y en barreras, y tuvo 5 personas que no, los cuales no tienen datos en estas variables. Entonces, aquí son los casos perdidos para un total de 563 datos. En este caso, el programa siempre va a trabajar con los casos válidos, es decir, que para estas variables va a analizar 500
58 datos. Me hace los descriptivos, aquí están, descriptivos de peso, la media, la mediana, bueno, todos estos casos que él me va sacando aquí, en este ejemplo. Me lo sacó los descriptivos para peso, para índice de masa corporal, para barreras, para todos. Pero en este caso, en este video, nos interesa detenernos en las pruebas de normalidad, ¿sí? Entonces, miremos en la normalidad, me dice autorreporte de estatura, autorreporte de peso, índice de masa corporal, total barreras, ¿cierto? Y me saca dos tipos de pruebas. ¿Cuáles son esas dos tipos de pruebas que me saca? Kolmogorov, Smirnov, no es el vodka, ¿sí? Es la persona que creó este test. Y otra test que es Shapiro and Wilk. ¿Listo? Miren que autorreporte de estatura nos dice grados de libertad, 558 datos para la prueba de Kolmogorov y para la prueba de Shapiro, 558 datos también. Y nos da para las dos pruebas un valor de significancia estadística, que en este caso es 0.00000. Listo. Ahora nos sacó esta información. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Cómo lo interpreto? Nos devolvemos aquí a nuestro libro de Word, a nuestra presentación de PowerPoint, perdón, para saber, pues efectivamente, cómo vamos a interpretar ese valor que nos está dando el programa. Entonces, aquí el lápiz. Entonces, lo primero, ¿cuál prueba tomamos? ¿Shapiro o Kolmogorov-Smirnov? ¿Cierto? Nos dice la teoría estadística que utilizamos la prueba de Shapiro-Wilk cuando tenemos 50 datos o menos, ¿cierto? Menos de 50 datos, es decir, de 49 para abajo, cuando tenemos solo 49 datos, utilizamos Shapiro-Wilk. Y cuando tenemos más de 50 datos, 50 o más, utilizamos la prueba de Kolmogorov-Smirnov. En este caso, en el ejemplo, vuelvo a los resultados, limpio los dibujitos y tenemos prueba de normalidad. Entonces, en este caso, si tenemos 558 datos para estatura y 558 datos, los dos, en Smirnov y en Shapiro-Wilk, ¿cuál prueba utilizamos? ¿Cierto? En este caso, utilizaríamos la prueba de Kolmogorov-Smirnov. ¿Por qué? Porque nos dice que tenemos más de 50 datos. En este caso, es muy evidente, tenemos 558 datos. Vuelvo acá. Entonces, en nuestro ejemplo, seleccionamos. Como tenemos más de 50 datos, decimos que vamos a utilizar o vamos a interpretar la normalidad de los datos a partir de la interpretación de la prueba Kolmogorov-Smirnov. Es decir, que nos vamos con estos resultados. O sea, estos de aquí. Profesor, tenía menos de 50 datos, utilizamos Shapiro-Wilk. Aquí, como tenemos más de 50 datos, 558, pues utilizamos la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Tenemos unos niveles de significancia estadística para cada una de las variables. En este caso nos dice que para la variable autorreporte de estatura tenemos un nivel de significancia de 0.00000. Para el peso y para el índice de masa corporal, igual, una distribución menor a 0, un nivel de significancia, un p-valor de 0.0000. Y en el caso del total barreras, 0.037. ¿Listo? Vamos a ver si nos dice que es normal o no es normal la distribución de los datos. Para eso, volvemos aquí al Excel, limpiamos los gráficos que teníamos anteriormente, la información que habíamos subrayado y vamos a mirar qué pasa. En este caso, nos dice el camino a elegir, ¿cierto? Si nos vamos por lo no paramétrico o nos vamos por lo paramétrico, ¿cierto? Estos son los dos caminos. Entonces aquí, ¿qué camino tomamos con estas variables de razón? Recuerden,
Siempre hacemos estas pruebas de normalidad con las variables de razón. En este caso, recordemos que todos nos dio 0.000 y el último valor que nos dio en el total barreras fue 0.37. Entonces, ¿qué camino elegimos? Nos dice en esta tabla que si el p-valor, o sea, ese nivel de significancia, siempre el p-valor, relaciónenlo con el nivel de significación, es menor a 0.05, nos vamos por el camino de la estadística no paramétrica. Pero si el valor es mayor a 0.05, nos vamos por el camino de la estadística paramétrica. En este caso, veamos a la base de datos. El resultado nos dice que es 0.000, es decir, menor a 0.05, menor, menor y menor. En este caso, para analizar estas tres variables, la conclusión, la hipótesis que vamos a comprobar es que para que estas variables de razón, autorreporte de estatura, peso, índice de masa corporal y total total de barreras tienen una distribución que no cumple los criterios de normalidad. Vamos aquí. No cumple los criterios de normalidad. Por tanto, si queremos hacer un análisis estadístico o seleccionar pruebas estadísticas, tenemos que utilizar aquellas pruebas que fueron diseñadas para la estadística no paramétrica. ¿Listo? Eso es una P. No paramétrica. ¿Listo? O mejor, para que nos quede más clarito, lo anotamos aquí en texto. ¿Sí? Entonces, en este caso, como el valor es menor a 0.05, establecemos que estos datos cumplen los criterios de normalidad, de una distribución normal, perdón. Normal. Por lo tanto, debemos utilizar el camino de la estadística no paramétrica para nuestros análisis. ¿Listo? ¿Cuáles son? Ya los vamos a ver más adelante cuando analicemos la comparación de variables y la relación entre variables y otras pruebas que efectivamente tenemos en cuenta para analizar nuestros datos. Entonces recuerden, prueba de normalidad, Kolmogorov-Smirnov para variables que son mayores a 50 datos, ¿cierto? Perdón, menores a 50 datos utilizamos Shapiro-Wilk, mayores de 50 datos utilizamos Kolmogorov-Smirnov. Cuando el valor de P es menor a 0.05, utilizamos estadística no paramétrica, como este caso del ejemplo que hicimos, y cuando es mayor a 0.05, utilizamos la estadística paramétrica. Con eso terminamos este nuevo video y esperamos vernos en una próxima oportunidad.